Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el barroco. En la historia de la cultura occidental, el barroco fue un periodo originado por una forma nueva de concebir el arte y que, partiendo desde el contexto histórico y cultural, produjo obras en muchos campos artísticos, como en la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, entre otros. Esto se llevó a cabo en las colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica, abarcando progresivamente muchos países en los siglos XVII y XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la definición de barroco. Conocemos como barroco o se denomina un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. En un principio, el término barroco tenía un matiz peyorativo, con el cual daba a entender su desmesura expresiva. En este sentido, la palabra proviene etimológicamente del portugués barroco, que significa perla irregular. También se apunta su origen del francés baroque, que es una figura de silogismo de los escolásticos. Por otro lado, barroco también se designa a aquello que está excesivamente recargado u ornamentado. Finalmente, es importante indicar que cuando nos referimos a barroco, especialmente como periodo histórico, debe escribirse con mayúscula inicial. En el resto de los casos debe escribirse en minúscula. Aquí hay un ejemplo de ese barroco en América Latina. Como dice, en toda América tuvo el barroco y el Perú no fue la excepción. Podemos verle esta tendencia barroca en el Perú en las iglesias, que están recargadas, mayormente en Ayacucho, acá en Lima también, digamos, están recargadas como si fuese de oro, tiene bastantes ornamentos, o sea, significa bastantes adornos. Ahora vamos a continuar con las características del barroco. Las principales características que marcaron el periodo barroco fueron: arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento; valoración del detalle, exceso de ornamento; búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas; dualismo y contradicción, contraste entre luces
y sombras, sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo. En literatura, cultismo y conceptismo. Como ven en la imagen, está recargado de ornamentos, o sea, de adornos. Y lo que más se rescata del barroco es lo que está bañado en oro, que brilla, tiene luz. Eso es lo que caracteriza más al barroco. Y por supuesto, lo recargado, ¿no? Tiene demasiados ornamentos, o sea, demasiados objetos que adornan las iglesias, en este caso, o palacios. Ahora veamos, en el barroco, ¿no? En esa época se dieron dos escuelas muy importantes, que era el culteranismo y conceptismo. Hablemos ahora de lo que es el culteranismo. Es una corriente literaria del barroco español que se encontraba dentro del conceptismo. Buscaba intensificar la expresión, condensar significados, utilizar el lenguaje común y los cultismos y las metáforas puras. Se le conoce también como congorismo por el poeta cordobés Luis de Góngora, que contribuyó a formarla. En otros países se desarrolló también una estética semejante. En Italia se le conocía como marinismo, preciosismo en Francia y efuismo en Gran Bretaña. Veamos las características que tenía el culteranismo. Las características principales que tenía era buscaba nuevas formas poéticas, usaba el cultismo, presencia de elementos renacentistas, temas pastoriles, amor gozoso y doliente, y crítica social, referencia mitológica rebuscada, y sigue la tendencia del esteticismo. Ahora bien, vamos a hablar de un representante del culteranismo, ¿no? Uno de sus máximos exponentes, que fue Luis de Góngora y Argote, más conocido como el Ángel de las Tinieblas. Vamos a hablar sobre su biografía, sus obras y un pequeño argumento de su obra Soledad. Luis de Góngora nació en Córdoba en el año 1561. Luis de Góngora creció en el seno de una familia acomodada y estudió en la Universidad de Salamanca. Fue nombrado racionero en la Catedral de Córdoba, un hecho que le llevó a viajar por gran parte de España y conocer las diferentes ciudades y poetas. Fue en el año 1603 cuando se hallaba en la corte de Valladolid, cuando comenzó a escribir numerosas letrillas que tiempo después se hicieron muy famosas, a la vez que estrechaba su amistad con
Pedro Espinosa y surgía su conocida enemistad con el poeta Francisco de Quevedo. Más tarde fue nombrado capellán por Felipe III. En sus primeras composiciones se adivina ya una parte muy satírica en sus obras, al que se le terminó uniendo un estilo culto y elegante, que se definió como culteranismo o gongorismo, y se caracteriza por tener como objetivo principal lograr que la expresión se haga más intensa. Su estilo, sin duda, comienza a volverse muy personal. Su lenguaje utiliza expresiones muy cultas constantemente y utiliza numerosas hipérboles barrocas, así como hiperbatones y aliteraciones que enriquecen el léxico de una forma muy complicada y colorida. Su fama fue enorme durante el barroco y pasó a ser uno de los poetas más reconocidos del barroco español. Ahora bien, mencionemos algunas de sus obras. Sus obras más importantes fue Las Soledades, Fábula de Polifemo y Galatea, Fábula de Piramo y Tisbe, el Panegírico, Canción a la toma de Larache, Panegírico al duque de Lerma, Andeme yo caliente. Esas son algunas de sus obras, siendo la más importante de todas estas obras Las Soledades. Las Soledades cuenta la historia de un joven náufrago que llega a una isla y es recogido por los cabreros del lugar, quienes le hacen terminar asistiendo a una boda. La acción ocupa 3 días en total y se utiliza referencias a la mitología, así como una bella y detallada descripción sobre la naturaleza que atrapa al lector. El poema está inspirado en el episodio de Náusicaas de la Odisea. Ahora bien, continuando, vamos a hablar de lo que es el conceptismo. El conceptismo, como su propio nombre indica, es una escuela literaria perteneciente al barroco y que se basa principalmente en el concepto. Los conceptistas solían insistir en el significado que tenían las palabras y las relaciones que se establecían entre ellas. Utilizaban la alegoría, metáfora, antítesis, paralelismo y demás técnicas para así establecer una serie de relaciones entre los conceptos. Las características más resaltantes del conceptismo son: usa el juego de palabras, utiliza alegorías, antítesis, comparaciones, contrastes, etc.
Utiliza una lengua más llana que la del culteranismo, pero no deja de ser difícil su entendimiento. Pone énfasis en el fondo al momento de construir las palabras, prima su significado. La imagen es un ejemplo del conceptismo, cómo se desarrolló el conceptismo en lo que es el arte. Si se dan cuenta, es un poquito diferente, pero sigue siendo igual los colores dorados, la exageración de las ornamentas, ¿no? Ese es un ejemplo del conceptismo. Ahora vamos a hablar sobre el representante máximo del conceptismo, que quien es Francisco de Quevedo y Villegas, conocido como el Juvenal español. Vamos a hablar sobre su biografía y sus obras. Francisco de Quevedo o Quevedo nació en Madrid en 1580. Villanueva de los Infantes en España, o sea, falleció en España en 1645. Escritor español. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Siguiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna, a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca vertido al español. En 1613, Quevedo acompañó al duque de Sicilia como secretario de Estado y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas. De regreso a España, en 1616 recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago, acusado, parece que falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia. Sufrió una circunstancial caída en desgracia. A la par y como consecuencia de la caída del duque de Osuna en 1620, fue detenido y condenado a la pena del destierro en su posesión de Torre de Juan Abad, o sea, la ciudad real. Sin embargo, pronto recobró la confianza real con la ascensión al poder del conde duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y le distinguió con el título honorífico de secretario real. Pese a ello, Quevedo volvió a poner en peligro su estatus político
al mantener su oposición a la elección de Santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol. Ahora mencionaremos algunas de sus obras, como El Parnaso Español, Érase un hombre a una nariz pegado, Poderoso caballero, don Dinero, Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás, La vida del buscón, don Pablo. También cabe mencionar que escribió la poesía grave y la poesía como juego de ingenio.